Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo conversatorio con un invitado especial en el que vamos a analizar un tema tan trascendente, tan importante sobre los derechos y obligaciones de las personas con sentencia ejecutoriada penal. Debemos saber y conocer qué actos y qué contratos pueden realizar estas personas, en especial ya que las personas que tienen sentencia ejecutoriada también tienen una familia y también tienen bienes patrimoniales, también tienen hijos, también tienen bienes, tienen contratos, en fin, tienen varias cosas y actos o hechos que pueden o deben realizar y se encuentran privados de la libertad. Para eso tenemos a un invitado especial de lujo, el doctor Joseph Mendieta Toledo, quien es un conocido jurista, quien maneja el grupo de Facebook de Derecho, Aprendiendo Derecho, y es muy conocido el grupo, tiene más de 15,000 seguidores y especializados en el área del derecho, de aprender el derecho, y estamos ahora aprendiendo derecho con el doctor Joseph Mendieta. Bienvenido, estimado doctor, le concedo la palabra a fin de que inicie con su ponencia magistral el día de hoy en el grupo Derecho Notarial. Gracias, estimado colega, doctor Paul Arellano, quien es director del grupo de Facebook Derecho Notarial. Felicitándolo antes que nada por la iniciativa de seguir este proceso de aprendizaje, enseñanza del derecho, y qué mejor ya con sus más de 5,000 seguidores en su grupo, lo cual da a entender de que está, perdonando el término, pegando duro en lo que es el proceso de aprendizaje-enseñanza. Esta época de la pandemia nos ha permitido el hecho de ir al aprendizaje a través de la utilización de los sistemas telemáticos, y esto, creo, de igual manera nos permite a todos el poder llegar a más y de mejor manera a todos aquellos que queremos seguir aprendiendo. Mis sinceras felicitaciones, doctor Paul. Y el día de hoy vamos a tratar referente a lo que es los derechos de las personas con sentencia ejecutoriada en materia penal. Nosotros tenemos que partir indicando que todos las personas, los mayores de edad y los menores emancipados, conforme usted muy bien lo indicaba, tienen derecho a la administración de sus bienes, excepto con las disposiciones legales que les impidan. Una de ellas, nosotros estamos hablando referente a la interdicción por cualquiera de los motivos que puedan tener. Y recordando que dentro de las incapacidades de las personas, nosotros hablamos de la incapacidad absoluta, de la incapacidad relativa en materia civil, y que obviamente las personas privadas de su libertad se constituyen en incapaces relativos, que es mientras dure la sentencia que se haya impuesto en la misma. Una de las luchas más cotidianas que se ha venido dando es a través de lograr, o que se lo haya logrado, que en el Código Orgánico Integral Penal, que está vigente desde el 10 de agosto del año 2014, se haya llegado a constitucionalizar este derecho penal, que es en sí lo que todos estaban anhelando, a efecto de que podamos nosotros entenderlo desde una perspectiva y tomando en consideración lo que dispone la misma Constitución de la República del Ecuador sobre la primacía de los instrumentos internacionales de derechos humanos, que deberían estar, uno de ellos siendo el debido proceso, el derecho de la familia, el derecho de la propiedad, que se encuentra en cualquiera de las formas conforme lo prevé la misma Constitución de la República, a efecto de que con esto poder ir conjugando lo que queremos hablar. El artículo 11.4 de la Constitución señala que ninguna norma puede restringir el contenido de los derechos y de las garantías constitucionales. Esto quiere decir que en el proceso de la elaboración de la ley se cogió y se logró hacer
que la misma Constitución se encuentre vigente. Y es así que nosotros tenemos en el Código Orgánico Integral Penal referente al derecho al debido proceso, y cuando nos referimos a partir del artículo 5 del mismo código, a efecto de que se puedan entender en este código que, conforme dije, tiene vigencia ya ahorita, ya 6 años y unos días más, y cual lo permite referente a todos esos derechos. De igual manera, la norma constitucional se refiere a la mínima intervención penal o de la última ratio y de la privación de libertad cuando nosotros nos referimos en el artículo 77 de la Constitución, en el numeral primero, que nos dice cuáles son las 3 condiciones necesarias para poder ordenar la privación de libertad e imponiéndose unas medidas a efecto de que con esto poder cumplir lo que decimos referente a la última ratio del derecho penal y más aún de la última ratio en lo que se refiere a la privación de libertad para que se pueda cumplir. Existiendo muchas disposiciones constitucionales que, conforme había indicado, se encuentran de igual manera para el debido proceso previstos en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador. Ahora bien, el tratadista Luigi Ferrajoli, quien es el maestro que nos ha enseñado sobre la teoría del garantismo, hemos tenido que, aquellos que hemos podido leer un poco sobre sus grandes obras, tenemos la idea que la prevención es la mejor arma en el buen sentido, en materia penal, para nosotros poderlo hacer a efecto de combatir lo que hoy nosotros hablamos de la justicia restaurativa, para que permitan referente a que las personas que infrinjan la ley penal puedan lograr una verdadera rehabilitación social sin llegar a la privación de su libertad, tomando en consideración que son de los derechos humanos el segundo derecho a criterio de todos, creo, luego de la vida, nosotros tenemos referente al derecho a la libertad como uno de los deseos más grandes que nosotros podamos tener. La libertad, siendo este el derecho fundamental que puede ser restringida, prohibida de igual manera, limitada solamente cuando se trata de ofensas sumamente graves, y Luigi Ferrajoli nos habla referente a que hay ciertos tipos de delitos que se deberían evitar, y el Código Orgánico Integral Penal de igual manera nos habla cuando se refiere a las penas que no excedan de 1 año, que dice que se puede dejar en suspenso, y en las penas que no excedan de 5 años también, que los jueces y juezas deberán aplicar medidas alternativas a la privación de libertad, a efecto de que con esto pueda cumplirse los derechos fundamentales como parte principal. Ahora bien, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 51, cuando se habla referente a la legalidad de la pena, se refiere que la pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas como consecuencia jurídica de las acciones u omisiones. Nosotros recordemos que los delitos se constituyen, o las infracciones penales, perdón, para ser más específico, puede ser por comisión o por omisión. Entonces, cuando nos habla por la acción propia o por la omisión de uno, es cuando tenemos referente al dolo y la culpa, referente a algunos de los tipos de delitos que se puedan hacer y que se basa en la disposición legal impuesta por la sentencia condenatoria ejecutoriada. El artículo 64 de la Constitución, en lo que se refiere al goce de los derechos del goce de los derechos políticos de las personas, también se llegan a restringir cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, por cuanto se pierden los derechos de ciudadanía o la muerte civil que hablamos en el derecho, aquello durante el tiempo que dure la pena. Cuando la sentencia ejecutoriada que condena la pena privativa de libertad, mientras ésta subsista, no podemos ejercer ese derecho político. Esto era hasta que con las reformas para poder elegir, que la Constitución de la República ya permite que las personas privadas de su libertad de igual manera tengan el derecho al sufragio. Muchas corrientes estaban de acuerdo, otros no estábamos de acuerdo, por cuanto si se les suprimen los derechos políticos de poder participar en el proceso eleccionario y tomando en consideración lo que dispone el artículo 11.2, que todas las personas somos iguales ante la ley y gozamos los mismos derechos, entonces, ¿por qué sí se le permite la votación y por qué no se le permite ser elegido? Y de lo cual hoy por hoy estamos en plena
digámoslo así, están las papas que queman en este momento eleccionario que tiene para hacerlo. La pena en sí no tiene como finalidad el hecho del aislamiento y la neutralización de las personas como ser social, pero nosotros entendemos que el momento que ingresa a un centro de rehabilitación social, que según Luigi Perraioli, conforme lo había mencionado, se constituyen en unas escuelas del delito, esto de aquí hace que muchas personas en realidad se aíslen. En primer lugar, en la mayoría de centros de rehabilitación social, unas fechas estaba prohibido el ingreso de los menores de edad, por obvias razones, por seguridad. Otras fechas se les permitía. Entonces se aísla de su propia familia para que pueda hacerlo. El artículo 53 del Código Orgánico Integral Penal se refiere a la legalidad cuando les dice que no se podrán imponer penas más severas que las determinadas en los tipos penales previstos en el Código Orgánico Integral Penal. En la doctrina o nosotros conocemos nulo pena, nulo crimen sin ley. No hay crimen, no hay pena sin ley. Es decir, que no se puede imponer una pena que no se encuentre prevista en el Código Penal a efecto de que se pueda cumplir. El juzgador, el juez, en estricta aplicación al COIP, tiene derecho a cumplir, perdón, no tiene derecho, tiene la obligatoriedad, tal conforme lo dispone la Constitución del Ecuador y tal conforme al artículo 3.1, cuando nos dice que la principal obligación del Estado ecuatoriano es garantizar los derechos establecidos en la Constitución y en la ley y el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando de igual manera en el artículo 4 se refiere a que los jueces y juezas tienen la obligatoriedad de cumplir lo dispuesto en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución y en la ley. Por ende, no podría imponer penas que vayan muy por encima de lo que ya se encuentra previsto. Es decir, que el juez mismo no puede llegar a transgredir la ley penal ni la Constitución el momento que imponga una pena que no se encuentre previsto. Muchas veces nosotros escuchamos o vemos a través de los medios de comunicación colectiva cuando se dice los jueces impusieron una pena de tanto cuando podrían haber sido. No es que el juez por su libre albedrío puede o impone una pena, sino que es el hecho que la misma normativa nos da los mínimos y los máximos de la pena y depende también de la forma en que la fiscalía, si es que es un delito de acción pública, haya ejercido la carga de la prueba y pueda llegar a imponer la pena para que de esta manera se pueda garantizar. De igual manera, de la defensa que ejerza el procesado, en este caso a través de su defensa técnica, la misma que tiene que estar debidamente preparada para evitar llegar a lo que estamos diciendo, a esa pena que tenga que ser acorde con la normativa legal prevista. Con una sentencia condenatoria ejecutoriada. Este es el momento en que ya se han agotado todas las instancias, todos los recursos que la ley le permite. No nos olvidemos que la Constitución del Ecuador se refiere al derecho, la doctrina y la Constitución del Ecuador, hablamos nosotros del doble conforme, y de tal manera que el artículo 76 de la Constitución del Ecuador se refiere al hecho que se tiene derecho, valga a recurrir o impugnar la sentencia que haya sido impuesta por el juez ACUE. En este caso vamos en el orden, juez de primer nivel, sea juez de unidad o sea juez de tribunal, quien haya impuesto la pena, perdón. El procesado, el sentenciado, puede impugnar esta sentencia ante la Corte Provincial de Justicia e incluso podría llegar a la casación. Tradicionalmente nosotros conocemos que la sentencia se encuentra ejecutoriada cuando ya se dio en última instancia, cuando ya la sala ya resolvió sobre las salas de la Corte Suprema anteriormente, hoy Corte Nacional de Justicia, haya resuelto sobre la impugnación que haya sido presentada. Todo eso de aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando no procede la casación o cuando de proceder se interpone o se resuelve o cuando se ha interpuesto alguno de los recursos laterales como la ampliación,
la aclaración y luego la apelación o la impugnación, que sea apelación o casación, de igual manera nosotros tendríamos que entenderlo. Ahora bien, a nivel de doctrina y a nivel de normativa internacional, tenemos que entender que este doble conforme se encuentra previsto y que debe ser respetado para que se garantice lo que habíamos dicho al inicio, ese debido proceso que tiene que tener la persona. La Constitución del Ecuador, cuando en el artículo 1 se refiere que el Ecuador es el Estado constitucional de derechos y justicia, y que el Estado es responsable por toda detención arbitraria, el error judicial, el retardo injustificado, la inadecuada administración de justicia, que la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso, todo este gran conjunto es lo que nos hace que nosotros tengamos que garantizar primeramente los abogados en el libre ejercicio, la fiscalía, la defensoría pública, los jueces, garantizar una justicia acorde con la normativa internacional sobre instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución y la ley. Toda persona, nosotros sabemos que tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso puede quedar en indefensión, de tal manera que la misma normativa constitucional nos habla referente a que si es que no tuviese una defensa particular, se debe otorgar la defensoría pública. Por eso decía anteriormente que la defensoría pública es parte referente en lo que al debido proceso. Ahora bien, el artículo 76, numeral 7, en lo que se refiere al derecho de las personas o el derecho a la defensa de las personas, dice que se incluirá que las resoluciones del poder público deben ser debidamente motivadas y debidamente fundamentadas. No existe motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de la aplicación de los antecedentes de hecho, los actos administrativos, las resoluciones o los fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Y es así que el juez de apelaciones, digamos en este caso, el juez de segunda instancia, el momento que ve que se violentó el debido proceso y siendo una de estas, la debida motivación, puede declarar la nulidad del proceso a efecto de que pueda regresar y que al juez de primer nivel y se subsane los errores que se hayan cometido. También nosotros tenemos que entender que estamos hablando en general, pero en materia de derecho penal, el artículo 77 de la Constitución del Ecuador se refiere a las garantías sobre ese debido proceso que se tiene que cumplir referente a los derechos de las personas procesadas penalmente. La apelación o la impugnación que se tiene que tener es lo que los instrumentos internacionales de igual manera se refieren al derecho que tienen las partes y que puedan llegar a tener ese doble conforme que habíamos hablado. Y así se refiere el artículo 8.2, literal H de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció referente a esto, también en el caso Mohamed versus Argentina, la sentencia del 23 de noviembre del 2012, en el cual de igual manera se dijo que existía la violación al debido proceso. Ya la Corte Constitucional Ecuatoriana de igual manera se ha referido referente a este caso. Es así que en la sentencia dentro del proceso número 000509 CN, en la sentencia 00310 CN del 25 de febrero del 2010, manifiesta de igual manera que el elemento de los textos constitucionales para limitar el poder que asume el juez de determinada causa puede ser susceptible de cometer errores, ante lo cual la tutela judicial efectiva debe estar debidamente garantizada. Ahora bien, analizado a breves rasgos lo que es la pena, y en honor al tiempo también, nosotros sabemos que el artículo 56 del Código Orgánico Integral Penal, en lo que se refiere a los derechos de las personas, es cuando
a partir del artículo 51 en lo que se refiere a la pena y referente al artículo, la finalidad, el 51, el 52, pero en el artículo 56 del mismo Código Orgánico Integral Penal es cuando nos habla referente a la interdicción que trae como consecuencia la sentencia penal, la sentencia emitida por el juez de unidad judicial o por el Tribunal de Garantías Penales el momento que se encuentra ejecutoriada. Y dice el artículo 56 del COIP, palabras más, palabras menos, que la sentencia condenatoria lleva consigo la interdicción de la persona privada de su libertad mientras dure esta pena. Esta figura jurídica de la interdicción surte efecto desde que la sentencia cause ejecutoria e inhiba a la persona privada de libertad de la capacidad de disponer de sus bienes, a no ser por la sucesión por causa de muerte. Es decir, si me imponen una sentencia condenatoria a mí, me voy a imaginar, yo tengo un vehículo, yo no lo puedo vender. Muchos juristas han discutido referente, o sigue la discusión referente al tema, en lo que se refiere al hecho, ¿qué sucede, por ejemplo, en los casos de las pensiones alimenticias? Si yo tengo bienes, ¿cómo hago para cumplir? Estoy poniendo, Condorito es sentenciado a 10 años de pena privativa de libertad, pero tiene que pasarle la alimentación a su hijo o a su sobrino, Cone, para referirnos a la revista, ya que casi todo lo hemos leído. ¿Cómo va a poder ejecutoriar o cómo va a poder cumplir si no tiene la libre administración de sus bienes? Algunos se oponen y dicen que debería permitirle o al menos nombrar un tutor o curador, un administrador de esos bienes. Es decir, un administrador para que pueda cumplir lo que él le disponga. Y en esta entredicho nosotros nos encontramos y es lo que también a veces hace que se refiera referente al mismo y que no podamos nosotros entender lo que es la interdicción. Decía yo al inicio del conversatorio que si todos los mayores de edad y los menores emancipados tienen la capacidad de la administración de sus bienes. Conceptualizaciones dicen, tienen la capacidad negocial plena para administrar todos sus bienes, excepto aquellos en que la ley le prohíba. Porque de hecho, ciertos mayores no tienen la actitud necesaria y sin ella el legislador no debe atribuir plenos efectos a los negocios jurídicos y actos semejantes que ellos hayan realizado. Es por esto que contra estos mayores nosotros tenemos algunas de las figuras jurídicas en materia civil, como es la interdicción civil, y en este caso, como nosotros estamos hablando referente a la privación de esa capacidad negocial por una sentencia ejecutoriada en materia penal que le prohíbe la libre administración de sus bienes. Esta interdicción es la situación en la cual se encuentra colocada la persona de administrar libremente sus bienes, declarándolo incapaz judicialmente. Pero conforme indiqué anteriormente, esta incapacidad es relativa, porque nosotros sabemos que el Código Civil nos habla referente a la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Decimos relativa porque ya la misma norma que conforme lo había indicado el artículo 56 del Código Orgánico Integral Penal, se refiere a que durará mientras dure la pena privativa de libertad y que por este motivo tiene... es solamente temporal. Si decimos que la interdicción es la capacidad negocial en razón del estado de defecto intelectual o grave de la condena penal, a consecuencia de ello, el entredicho que exista queda sometido en forma continua a la incapacidad general y uniforme. El Código Civil, ya lo dije, nos viene a nosotros indicando que todas las personas tienen derecho, excepto aquellos que los tengan. Y en materia civil pueden seguir a través de un juicio en una unidad civil la interdicción de la persona. Me voy a imaginar del ebreo consuetudinario, del disipador,
para que sea el juez quien declare la interdicción para que no pueda administrar, a efecto de que no ponga en riesgo el patrimonio de la familia o su propio patrimonio a través de sus actos de un disipador o del ebrio consuetudinario, conforme lo estoy indicando. E incluso el Código Civil se refiere también a la interdicción que se pueda dar por la demencia, es decir, por la demencia o la senectud, inclusive, cuando ya nosotros llegamos a una edad en la cual el Alzheimer, me voy a imaginar, nos produce efectos que no podemos tener una libre administración, o que, perdón, que no podemos tener un libre albedrío de nuestros actos y por ende ponemos en riesgo ese patrimonio que corresponde a la familia para poderlo entender. Estoy a 10 minutos, creo, estimado Paul. Siga nomás, estimado doctor, estamos con el tiempo perfecto. Gracias, gracias. Ahora, nosotros tenemos que entender que existen diferencias entre la interdicción en materia civil y la interdicción que se da en materia penal. En materia penal nosotros sabemos que el procesado queda sometido al régimen penitenciario, por lo que el gobierno de su persona no lo ejerce el tutor, mientras que en materia civil sí podemos nosotros nombrar el momento que se hace el proceso a efecto de la interdicción civil, nombrar un administrador de tus bienes. El condenado en materia penal no puede realizar algunos actos estrictamente personales, o puede, como era el hecho, ya habíamos indicado anteriormente, referente a la sucesión por causa de muerte, pero también tendríamos referente al reconocimiento de sus hijos, al contraer matrimonio, etc. Y ya habíamos indicado que sí puede ejercer, por ejemplo, el derecho al voto, con lo cual pueda con esto hacerlo y cumplir referente a eso. El doctor Efraín Torres Chávez nos enseñaba, por los que somos ya un poquito más antiguos, cuando él decía en su obra Breves Comentarios al Código Penal, conforme le indiqué, el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia el 10 de agosto del 2014. Anteriormente nosotros nos manejábamos con un Código Penal y decía Efraín Torres Chávez que la pena es la retribución legal a un acto ilegal y con lo cual nosotros podríamos continuar. Referente a la administración de los bienes, referente a la libre participación, hoy por hoy nosotros tenemos estamos en plena época política, no me voy a meter en política, algunos están de acuerdo, algunos no, en el hecho que personas que se encuentren sentenciadas estén ejerciendo su derecho a la participación, lo cual eso considero yo que lo tomaría o lo toparía otra persona, otro panelista con los cual pueda hablar. No sé si existan algunas preguntas hasta este momento, estimado Pablo. No, estamos todavía pendientes de su exposición brillante, todavía las preguntas no las realicen, pero ya muy pronto las tendremos, doctor. Listo, listo. Entonces, otra de las figuras que Paul me había pedido es referente a que hablemos sobre los deberes y obligaciones. Los deberes, según los deberes que nosotros hablamos, es referente a su obligatoriedad de pagar pensiones alimenticias. Es aquí donde inclusive la Corte Constitucional del Ecuador ya se refería, si bien es cierto, la privación de libertad o el apremio por alimentos no se constituye en una pena, pero la Corte Constitucional ya se refirió referente a que previo a ordenar el apremio personal de una persona que esté adeudando pensiones alimenticias, se tiene que convocar a una audiencia a efecto que se justifique, lo cual a criterio de muchos se constituye en contradictoria es el espíritu de la ley que la ley reformatoria del 29 de julio del año 2009 se refería referente a ese principio de celeridad que nosotros hablamos dentro de la Constitución del Ecuador como uno de los principios procesales y que se encuentran de igual manera previstos en el Código Orgánico de la Función Judicial para que se pueda llevar de mejor manera y se garantice ese derecho de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran como interés superior previstos en el artículo 44 de la Constitución, guardando relación con el 11 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, referente a los actos y contratos que pueda cumplir. Es un poco
complicado el hecho de que los pueda ejercer, repito, por esa interdicción. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se puede llegar a enterar el notario? Me voy a imaginar en el caso que poníamos, y de eso nos hablará el estimado doctor Paul, ¿cómo se puede enterar que Condorito se encuentra con sentencia ejecutoriada en su contra si se encuentra prófugo y le llama, doctor Paul, ¿sabe qué? Quiero hacer una escritura de compra-venta de mis bienes, y él no los tenía. Muchas veces podríamos nosotros estarnos viendo sujetos a que tal vez se puedan ir en contra de quienes han hecho este acto. En este caso me estoy refiriendo a los notarios, aduciendo que tal vez pueda existir un pacto colusorio para poder perjudicar a las otras personas. Referente a la suspensión de los derechos patrimoniales, conforme los tengo indicados, referente al cónyuge. Pero como el Código Civil, si bien es cierto, a nosotros nos habla, cuando hablamos del artículo 81 y subsiguientes, referente a que la administración, el matrimonio, que hablamos del 81 y subsiguientes, y luego hablamos referente a la sociedad conyugal, que el Código Civil nos decía que la administración de la sociedad conyugal estaba a cargo del hombre, pero con la Constitución del 2008, donde hablamos del principio de igualdad y de equidad que se debe cumplir, hoy por hoy, tanto el hombre cuanto la mujer tienen la administración. Pero ¿qué sucede cuando no puede ejercer actos de venta? Quiere vender yayita el carro que tienen para poder dar de comer a su hijo. No lo puede hacer porque haría falta la firma del cónyuge, quien se encuentra sentenciado, y esto obviamente acarrea graves problemas sobre la administración, porque se atenta contra ese derecho de la libre administración de el patrimonio familiar y para precautelar el derecho de la familia. Pero conforme lo indiqué anteriormente, la pena y la interdicción se convierte en un acto legal para garantizar el acto ilegal que cometió, en este caso, la persona que ha sido sentenciada por algún delito que haya cometido. La pena que conlleva a concientizar a estas personas y los efectos para que la pena sea el último eslabón, este es otro de las penas. Y algunos tratadistas dicen que estamos hablando de, si bien hablamos de invisible, también están diciendo que existe otra pena superior, la pena privativa de libertad, la pena de multa, la pena de la reparación integral, y encima de esto estamos hablando también ya del no permitir la capacidad negocial o la administración de sus propios bienes en perjuicio de su bien propio e incluso de su familia, con lo cual pone en riesgo a todos los demás. Esto en breve es lo que yo les podría decir. Si es que existen algunas preguntas, no quiero, conforme le dije al doctor Paul, no quiero entrometerme a cosas más profundas. Hay análisis referentes a lo que lo ha hecho el doctor Ramiro García Falconi, referente a la sentencia ejecutoriada por la casación presentada en el caso Sobornos, que a criterio de él el artículo, bueno, a criterio de él y porque así lo dispone el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal, nos habla también referente a cuál es la casación, y que nos dice de igual manera que no se encuentra, y que el 652 del Código Orgánico Integral Penal dice que mientras existan recursos, aún se puede coger no que se puede coger, aún no se encuentra ejecutoriada, y que por ende los mismos estarían al no encontrarse ejecutoriado, tiene todavía el recurso de casación. Ahora, el criterio del doctor Pablo Guerrero Martínez, por su parte, dice que se encuentra ejecutoriado. Estoy hablando de ese caso, no obviamente de ipso iuri, por cuanto el Código Orgánico de la Función Judicial de igual manera habla que el recurso extraordinario o que la casación es un recurso extraordinario, y en el mismo no se puede entender que la casación y la revisión, el artículo 10 se refiere que la casación y la revisión no constituyen instancia ni grado de los procesos, sino recursos extraordinarios de control de legalidad y del error judicial en los fallos de instancias. Por ende, el artículo 184 del mismo Código Orgánico de la Función Judicial dice que las Cortes
Las salas especializadas de la Corte Nacional conocerán el recurso de casación y revisión en las materias de su especialidad y que por ende, a criterio del doctor Pablo Guerrero Martínez, considera que en este caso, que Ramiro García hace el análisis que no se encuentra ejecutoriado, muchos van con esa tendencia, Pablo Guerrero dice que sí se encuentra ejecutoriada ipso iure, lo cual traerá mucha cola y que aún hay muchas cosas que discutir en este tema, pero eso es lo que yo podría indicarles, estimado doctor Así Pablo. es. Muchísimas gracias, estimado doctor Joseph Mendieta. Ha sido una disertación magistral que ha abordado prácticamente todo el tema penal. Si me permiten, voy ahora a hacer un análisis respecto desde el punto de vista notarial a las personas que realizan o suscriben actos y contratos en las notarías. Ya nos indicó el doctor Joseph Mendieta que por el hecho de la sentencia se encuentran en interdicción, esto por disposición legal. Vamos a analizar qué actos y qué contratos puede suscribir una persona que tenga una sentencia ejecutoriada, ¿no? Lo que se puede realizar en la notaría es lo que debemos saber es que la sentencia condenatoria lleva consigo la interdicción de la persona privada de libertad mientras dure la pena. Esto es importante, ya le vamos a preguntar al doctor Joseph Mendieta respecto de las personas que salen con la prelibertad o de las personas que están en régimen semiabierto. Si esta interdicción se interrumpe o no, eso nos va a aclarar el doctor Joseph Mendieta, pero para efectos del derecho notarial, la interdicción de la persona solamente corresponde a la capacidad de disponer los bienes, a no ser que sea por causa de muerte, ¿no? Entonces, esta interdicción, si la analizamos desde el punto de vista notarial, es solamente para la venta o disposición o enajenación o transferencia de dominio de bienes o de bienes muebles o de bienes inmuebles o retiro de dinero, en fin, conforme lo establece el artículo 56 del COIP. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, con este razonamiento, una persona privada de la libertad podría divorciarse, podría otorgar un poder especial a un abogado para que pueda realizar un divorcio. Podría otorgar una procuración judicial a un abogado para que le defienda en el juicio. Podría realizar una autorización de salida del país de un menor de edad. Es decir, que solamente se refiere esta interdicción a efectos patrimoniales. Respecto a los efectos patrimoniales, el notario tiene la atribución, la facultad establecida en el artículo 18, numeral 25 de la ley notarial, que es el de tramitar la petición de la declaratoria de interdicción para administrar los bienes de una persona declarada reo por sentencia ejecutoriada penal. Para el efecto debe realizarse una petición con la firma de un abogado adjuntando la sentencia ejecutoriada. En el acta que va a redactar el notario se establecerá la interdicción y se designará un curador. Es la persona que se designa un curador o la que solicita que sea designada como un curador, debe ser, o se recomienda por lo menos que sea la persona que vive con la persona que está privada de libertad, si es que es el cónyuge, de preferencia que sea el cónyuge, o los ascendientes o los descendientes, conforme ya lo vamos a analizar. Adicionalmente, el día de hoy también tuvimos en el blog una consulta respecto de este tema en la que decía que ningún familiar desea ser designado como curador. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues efectivamente cualquier persona puede solicitar también que se le designe curador, pero como vamos a ver más adelante, qué efectos se necesitan. Los requisitos, como ya les había indicado, es la petición con la firma de abogados, juntando la sentencia con la razón de ejecutoria
Y también la persona que va designada como curador también debe tener por lo menos unos certificados de honorabilidad, o que es una persona que tenga una buena conducta. Debemos tomar en cuenta lo que establece el artículo 399 del Código Civil, en la que establece que no se les dará la administración de los bienes sin que proceda un inventario solemne. Es decir, debe hacerse un inventario previo a que se les otorgue la administración o la curaduría del reo, ¿no? Y también tenemos como tercer punto la presentación de la fianza. Están obligados a presentar fianza todos los tutores o curadores, exceptuando solamente los siguientes. Aquí es importante también conocer, y por eso les estaba recomendando que sea el cónyuge o los ascendientes o los descendientes, ya que ellos no deberán presentar fianza. Así vemos también que si fuera otra persona distinta como era la consulta anterior, entonces deberá presentar la fianza. La fianza debe ser, puede ser una hipoteca, una garantía bancaria, una prenda, en fin, que pueda cubrir el valor de los bienes que va a administrar y previo al inventario solemne. Si es que es el cónyuge o son los ascendientes o los descendientes, no es necesario presentar la fianza. Esto es importante conocer tanto para los abogados como para los notarios, a fin de que si es que el curador es el cónyuge o son ascendientes o descendientes, no será necesario presentar la fianza. En esta gráfica podemos ver lo que ya nos habló el doctor Joseph Mendieta respecto de la persona privada con la libertad. Tiene deberes, tiene derechos que ya fueron expuestos claramente por el doctor Joseph Mendieta. Sin embargo, debo hacer énfasis a los derechos de familiares. Tienen derecho a las visitas conyugales, o tienen derecho a la visita de él, o cónyuge, o cónyuge o conviviente o pareja en unión de hecho. Y también, como no, a los niños también tienen el derecho de poder comunicarse con sus padres. Es importante también conocer que, como lo manifestó el doctor Joseph Mendieta, tienen la obligación de cubrir con los alimentos de los niños o de los hijos o de los adolescentes o de los hijos dependientes, porque puede ser el caso que existan hijos que se encuentren sean dependientes tal vez por una discapacidad física o discapacidad mental, en fin, de todas las establecidas en la ley. Lo que les había hablado, pueden otorgar poderes, procuraciones judiciales, poderes, pero que tengan que ver siempre y cuando no con la disposición de los bienes, como vimos, ya tiene una interdicción, pero sí puede tener un poder para que le pueda representar al hijo en la escuela, un poder para que puedan autorizar una cirugía, una operación de emergencia en un hijo, en fin, todos los procesos que no tengan que ver con bienes patrimoniales ni con la disposición de bienes, ¿no? Con esto, también quería indicarles a ustedes, antes de seguir con las preguntas y ir a la parte final de este conversatorio, invitarles al día 31 de agosto, donde vamos a tener un invitado especial desde Brasil, el doctor y notario Wendell Jones Fierravante Salomao. Él es notario de Sao Paulo, de Brasil, quien nos va a dar una charla respecto de la tecnología en el servicio notarial. Ellos tienen una gran experiencia en Brasil, ya que ellos ya cuentan con una plataforma digital electrónica y realizan las escrituras también vía telemática y utilizando su plataforma. Listo, con esto vamos a dar paso a las preguntas, estimado doctor Joseph Mendieta. La primera es la que ya le hice respecto de las personas que obtienen el régimen semiabierto o la prelibertad. ¿También se suspende la interdicción o no? La pena continúa. El hecho, solamente estamos suspendiendo la privación de libertad, pero la pena impuesta dura, de tal manera que si él quebranta la misma, va a volver a cumplir la privación de libertad. Por ende, se continúa y se mantiene esta interdicción hasta que no se cumpla la pena.
Referente a eso ya hay mucha doctrina, muchos consideran que no, muchos exigían que no sea porque ya recuperó la libertad, pero la pena se mantiene. Es como cuando indicaba yo que en las infracciones penales cuya pena no exceda de 1 año se puede dejar en suspenso, pero era como en el fútbol, ¿no es cierto? Tarjeta amarilla. Si usted comete otra falta, cumple. Lo que ocurría con el Código Penal anterior y el Código de Procedimiento Penal, cuando había las querellas, se imponía la pena y se dejaba en suspenso de igual manera, pero con advertencia, si usted quebranta la ley, va a cumplir la pena que se haya impuesto. De igual manera ocurre aquí cuando existen algunas de las medidas que se encuentran previstas del 10 de agosto del 2014 que sobre la prelibertad para que puedan hacerlo, pero se mantiene la interdicción. Perfecto. Y respecto a la suscripción de un contrato laboral, bueno, pueden suscribir un contrato de trabajo, pueden abrir una cuenta de ahorros, pueden estar afiliados al Seguro Social, en fin. El problema radicaría ahí en el hecho de que vamos a hablar de bienes. Y el artículo 56 del Código Orgánico Integral Penal es muy claro para la administración de sus bienes. Y si nosotros hablamos de que tendríamos que hablar referente al hecho de que abra una cuenta, cómo va a ser dinero, por ende se constituye en bienes, ¿no es cierto? Si hablamos referente a una relación patronal, a una relación laboral, no lo va a poder cumplir por cuanto se encuentra privado. Lo que ellos hacen, digamos, y abro comillas, es un contrato de hecho en los talleres donde uno se compra mobiliario, lo que sea, pero está regentado. No es ellos directamente, solamente hablamos y nos ponemos de acuerdo para que sea. Ya, perfecto. O sea, me refiero a las personas que están en prelibertad, los que ya salen en régimen semiabierto, porque ellos salen a trabajar, digamos. Sí, no, ahí sí. Perdona, yo pensaba que los otros, disculpe, sí, ahí sí podrían suscribir los contratos, sí. Suscribir Y gozar contratos, de los derechos que tiene todo trabajador. No nos olvidemos que a partir del artículo 33 y 34 de la Constitución nos habla el derecho del trabajador y la seguridad social es un derecho que tiene. Lo que no podría es enajenar bienes. No podría enajenar bienes, ninguno de esos de ahí aquí. puede trabajar, abrir una cuenta y es más, podrías adquirir bienes también. Pero lo que no puede es enajenar. No pueden enajenarlos porque aquí cabe una disyuntiva con lo que usted lo indicaba, estimado Paul, referente a qué ocurre con las pensiones alimenticias si yo no puedo administrar mis bienes. Considero que se debería regular de tal manera que la sentencia diga excepto a que se garantice el pago de pensiones alimenticias. Claro, ya previamente fijadas, porque es muy fácil luego hacerse fijar una pensión muy alta, ¿no? Para garantizar, porque si ponemos a ponderar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, el artículo 44 lo habla muy claro, sus derechos están por encima de las demás personas y las personas con discapacidad de igual manera cuando pasan de los 18 años y tienen algunas de las discapacidades que lo prevé el artículo 5 de la ley reformatoria del 29 de julio del 2009, que dice que no les permita su discapacidad hacer actividad que le genere ingresos. Perfecto. En el Zoom tenemos una pregunta que dice, ¿debe ser ordenado por el juez o podría ser ordenado por el juez el levantamiento de la interdicción cuando hay el régimen semiabierto o la prelibertad? Tendría que ser ordenado por el juez, porque no nos olvidemos que los jueces, el momento que, cuando se ordena la prelibertad, me estás diciendo, ¿no? Tendría que ser ordenado, porque eso les digo, ustedes, los notarios, incurrirían en un grave, podrían inclusive aducir un pacto colusorio que existe entre el notario, el reo y la otra persona. No nos olvidemos que de todo hay en la viña del Señor, como dice estimado Pablo, pero debería ser ordenado referente a qué sí puede hacerlo, porque el momento que se da la prelibertad, solamente dice la prelibertad, pero el momento que cumple la pena, sí dice, se levantan todas las medidas cautelares que se hayan dictado, entre esas está la interdicción. Perfecto, entonces tendríamos, ¿cómo podría saber una persona o el notario o el comprador o el vendedor de buena fe que la persona no está en prelibertad?
o que no Es está en que interdicción. ese es uno de los graves problemas que yo una vez decía, que considero que todas esas sentencias, el momento que se dictan, deberían al menos, me voy a imaginar, llegar al Consejo de la Judicatura, donde haya una entidad y se pueda oficiar todos los notarios, para que se hayan entendido, y un listado de los que se encuentran en interdicción. De tal manera, llega el caso que ponía Condorito, usted ingresa a Condorito, cédula tal, no, usted está en interdicción, no puedo celebrar la escritura que usted quiere. Bueno, sí, la interdicción, y eso les recomiendo a los abogados que están viendo, debe oficiarse el registro civil. Todas las notarías estamos conectados con el registro civil y cuando una persona está declarada en interdicción nos sale una notificación de la que persona está declarada en interdicción. Pero no siempre pasa esto. Yo no sé, tal vez los jueces o los abogados no tienen la diligencia de hacer esta notificación. Entonces, sí es importante que se pueda realizar esto. Como les digo, para que haya lo que habla el estimado doctor Joseph Mendieta, la colusión, debe haber un conocimiento de causa, tanto del notario como de la otra parte. Pero hablemos de las personas que actúan de buena fe, de una persona que está haciendo un negocio con una persona que está comprando de buena fe, pero sin embargo el vendedor que está en interdicción, sea por sentencia ejecutoriada, penal, en fin, y está en prelibertad porque no está detenido o está con una sentencia ejecutoriada, pero ni siquiera lo conoce, porque puede darse el caso también que no lo conozca, se hace la negociación. Pero eso me refiero más a bienes muebles, porque en bienes inmuebles hay la precaución de revisar los documentos, escrituras públicas, en fin, pero respecto a bienes muebles, usted sabe, se perfecciona con la entrega de la cosa y el pago del precio. Entonces aquí puede haber vacíos muy importantes y que debería ser conocido tanto por los abogados como por los notarios también. En esa parte, estimado Paul, le indicaré, Claro. los jueces, el juez dispone, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre que Secretaría o el Departamento de Ayudantes Judiciales son los encargados de realizarlo. Una, hoy que estamos en el sistema informático y lo cual es el telemático ya permite que se lo pueda hacer y es por eso lo necesario también de la obtención de las firmas electrónicas. ¿Por qué? ¿Qué nos va a permitir? No nos olvidemos que en el año 2012, en el gobierno del ciudadano Correa, ya se dio un mandato, perdón, un decreto ministerial, cero papeles, sin embargo nosotros lo seguimos utilizando, porque debería ser automático, como hoy se giran las boletas de libertad, se ingresa al sistema y automáticamente va. Deberían hacer de esa manera también que el registro civil se enlace con la plataforma del sistema automático de trámites judiciales del Ecuador, para que el momento que se dicte, el oficio vaya en forma directa, virtual, para ya no acumular y no matar más la naturaleza con tanto papel. Así es, la notificación debe ser virtual y electrónica. Ya estamos en una nueva era y efectivamente estoy de acuerdo con usted, doctor. Seguimos con las preguntas, ahora con las preguntas vamos a ir con unas preguntas de Facebook a través de comentarios. Dice, algunos juristas indican que a la casación no se lo debe considerar como un recurso. ¿Nos podría ampliar esta posición? Gracias y felicitaciones por su exposición, dice el doctor Ángel Escudero. Claro, es lo que yo decía, que, a ver, el 156 el 656 del Código Orgánico Integral Penal sí nos habla referente a eso, pero en cambio el Código Orgánico de la Función Judicial nos dice que no se considera. No se considera como un recurso sino, de impugnación, sino que es un recurso extraordinario que se lo tiene que hacer. El 656 del Código dice, el recurso de casación es de competencia de la Corte Nacional de Justicia y procederá contra las sentencias cuando se haya violado la ley y por contravenir. Y si nosotros hablamos referente a los diferentes tipos de actos de impugnación, en el artículo 652 nos se refiere también en el numeral sexto que mientras exista alguno de los recursos, no causa ejecutoria esta sentencia. Entonces, si nosotros hablamos, y para sacar en conclusión entre el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico General de Procesos, cuando el Código Orgánico de la Función Judicial, que está vigente desde marzo del 2009, la ley posterior deroga la anterior.
El 652 numeral sexto dice la interposición de un recurso a la ejecución de la decisión. Y el 656, dentro del capítulo de la impugnación, se encuentra la casación. Obviamente tendríamos ese, pese que ya conforme le indiqué, el Código Orgánico de la Función Judicial nos dice vuelta que la casación no es un recurso, no causa, no es un recurso referente a que pueda suspender la tramitología. El artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial dice, de conformidad con el principio de unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia, La administración de justicia ordinaria se desarrolla por instancia o grados. La casación y la revisión no constituyen instancia de grado. Entonces, pero conforme digo, ley posterior a un lado de la anterior. Así es, pero bueno, también haciendo una acotación, la casación sí podría, en teoría, dejar sin efecto la sentencia, o sea, claro, siempre. entonces, Por el momento que la revoque. así es. Entonces estamos hablando de que todavía existe una posibilidad de que se pueda ratificar o se pueda modificar la sentencia. Así es. Siguiendo con las preguntas en Facebook, nos indica José Flores cómo se procedería a un divorcio de una persona privada de libertad. Bueno, necesariamente como no puede salir la persona, lo que se recomendaría en estos casos es que otorgue un poder especial o una procuración judicial a un abogado a fin de que pueda acercarse a la notaría. Si es que el divorcio es por mutuo consentimiento, podrá realizarlo en la notaría y es sumamente sencillo, fácil, en 30 minutos prácticamente estaría divorciado. Si es que no es consensual, si es que no están de acuerdo, entonces se debería acudir a la justicia ordinaria, el juez de familia, y necesariamente deberá otorgar un poder de procuración judicial y se establecería una de las causales para el divorcio, para demandar el divorcio. También hay que recordar, si es que hay hijos menores de edad, no se pueden divorciar si no está fijado el régimen de visitas, la tenencia y los alimentos, y eso necesariamente sea en la vía judicial o si es que deciden en divorciarse vía notarial, debe contar ya con la debidamente resuelto en sentencia. Estimado Paul, si me permite una pregunta Claro que sí. una pregunta. Vamos a... El artículo 41 del COGEP nos habla procuración judicial y dice que los únicos que pueden ejercer son los abogados. El 2020 del Código Civil aún nos habla que uno se puede otorgar un poder. Pero muchos jueces dicen que el poder, yo le confiero un poder a Pepe Cortisona para que contrate un abogado y me defienda. No lo están haciendo válido. Yo no sé si es que tal vez se reformó la ley notarial, eliminaron los poderes, pero muchos jueces, incluso ahora último, me hacían este comentario, porque en primera instancia gana el juicio, va a segunda instancia y dice no, porque compareció con un poder, el poder le dio al gerente a otro señor y le dice para que contrate un poder especial, contrate abogado y demande tal cosa, pero a criterio de la sala, en segunda instancia, dicen que ese poder no vale porque tiene que ser solamente otorgado mediante procuración judicial. ¿Duda para usted, mi estimado Paul? Sí, bueno, lo que recomendamos nosotros es el tema de que se realice una procuración judicial a un abogado. Y un abogado con las facultades establecidas en el artículo 43 del Código Orgánico General de Procesos y en especial la facultad de transigir, porque como vemos en algunos procesos judiciales hemos visto de que no les dan paso a los poderes que no tengan una facultad especial, un artículo especial para poder transigir o llegar a acuerdos o algún tipo de negociación. Entonces eso se le recomienda. El notario, aparte de ser un abogado, también está en la obligación de dar a conocer los efectos y resultados y al menos yo creo que la mayoría de notarios recomendamos de que la procuración judicial se otorgue también la facultad de transigir. Ahora, respecto de los poderes especiales o poderes generales en las que se incluye la facultad para que puedan comparecer a un proceso, por lo general, al menos por experiencia propia, se pone o se adiciona en el poder, explicándole a la persona que está otorgando, de que deberá delegar a un abogado
en calidad de procuración judicial para que no tenga los problemas que usted claramente manifiesta. Porque recordemos que efectivamente los únicos que pueden comparecer dentro de un proceso o un juicio en nombre de otra son los abogados. Y los abogados pueden comparecer con una procuración judicial y esta puede ser otorgada ante notario público o puede ser otorgada ante el mismo juez en audiencia de manera verbal. En fin, entonces las posibilidades que hay para poder hacerlo se las tiene. Y es con el fin de evitar nulidades y evitar utilizar la justicia para luego, posterior a ello, generar una nulidad. Entonces, esto también valga la oportunidad, el tema de todo lo que son poderes y procuraciones judiciales, poderes generales. Vamos a tener un conversatorio la segunda semana de septiembre, donde vamos a analizar a profundidad todo el tema de los poderes, en especial lo que es un poder general, para qué sirve, un poder especial también, y toparemos a fondo las procuraciones judiciales. Muchísimas gracias, estimado doctor. Vamos con la última pregunta en el Zoom. Me dicen, ¿hay un límite para divorciarse por la notaría de una pareja que si vuelven a casarse? Bueno, tal vez está mal formulada la pregunta, pero no hay límite, pueden divorciarse siempre y cuando estén de acuerdo y comparezcan a la notaría de forma personal y voluntaria. Y si es que es una persona que está privada de la libertad, o sea, podría otorgar un poder, como le indicamos, o si ya está dentro del régimen semiabierto o la prelibertad, ya podría comparecer directamente. Recordemos que la interdicción es respecto de la disposición de los bienes, más no de los otros actos o contratos personales, como ya habíamos visto, el tema de sufragar, que es un acto cívico, personal y que sí lo pueden realizar. Estimado doctor Joseph Mendieta, le agradezco mucho por su valiosa, interesante cátedra que nos ha dado, nos ha ilustrado a todos respecto de este tema tan importante, tan trascendente y que todos debemos conocer, abogados, notarios, estudiantes de derecho y en fin. Y felicitarle una vez más. Muchas gracias, estimado doctor. Sus palabras finales, por favor. Mi eterno agradecimiento, estimado doctor Paul. Siempre a las órdenes. Es muy enriquecedor el hecho de poder departir con personas que estén, que quieran esta profesión y la sientan y que quieran continuar ese proceso, aprendizaje, enseñanza. Ya nos decía Coitiur, estudia, cada día que dejes de estudiar serás menos abogado, y esto nos permite a todos nosotros. Siempre a las órdenes, en el grupo igualmente comparto mucho, en el grupo Aprendiendo Derecho comparto muchas de sus publicaciones, lo cual nos honra y le agradezco de sobremanera. Y sigamos aprendiendo a vivir esta nueva humanidad. No es la nueva normalidad, es una nueva humanidad donde seamos mejores seres humanos, donde dejemos a un lado algunos de los errores que hemos venido cometiendo. Un abrazo fraterno para usted y para todos los miembros de Derecho Notarial, así como para los miembros del grupo Aprendiendo Derecho que nos han estado, se replicaba esta ponencia. Un abrazo. Gracias. Perfecto, muchas gracias y la audiencia fue muy importante. Hemos tenido una gran acogida a este conversatorio y una vez más no creo que sea la última ni será la última vez que tengamos la oportunidad de compartir con el doctor Joseph Mendieta y habrá una nueva oportunidad para seguir nutriéndonos de sus valiosos conocimientos. Un abrazo y hasta la próxima. Muchos saludos. Hasta la próxima. Gracias.